Antes he preparado una presentación y ahora un video sobre proyectos con fotografía, más en particular sobre el proceso creativo. Esto aprovechando o más bien adaptándonos al momento en el que estamos de cuarentena, pero descubrir con cierta esperanza que tenemos posibilidades casi que ilimitadas dentro de este contexto limitado y dentro de este encerramiento y dentro de estos límites espaciales. Entonces, con la fotografía podemos explorar e intentar muchísimas cosas. Eh, a partir de esta presentación haremos unas actividades desde sus casas y en la primera etapa de estas actividades será participar en el foro de Proyecto E. Ya allá les dejaré las indicaciones. Entonces, primero hablemos de la idea, la necesidad de una idea. En ocasiones nuestras creaciones son la respuesta a impulsos repentinos e ideas inesperadas, pero no siempre es así. En otras ocasiones necesitamos una idea. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de lo primero? De que las creaciones sean respuestas a impulsos repentinos. Bueno, un ejemplo de lo primero es que vamos en el colectivo y de repente, ¡pum!, se nos viene una idea de hacer un ejercicio fotográfico con el transporte público o con cualquier otra cosa. Eso sucedió de repente, o estamos comiendo y se nos viene una idea. Por eso le pongo ahí la imagen de las musas, porque es eso que de lo que se habla, como de que me llegó la musa. Entonces puede que la idea ni siquiera la necesitemos, sino que simplemente llega a nosotros. Aunque puede que la necesitemos y llegue también. Como cuando sucede lo segundo. Cuando sucede esto último, cuando necesitamos una idea y la buscamos. No tenemos una idea, sino que la buscamos. No nos surge repentinamente, sino que la buscamos. La buscamos porque la necesitamos, la buscamos porque abrimos la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura y hay un concurso en el que proponen un tema, pero nosotros necesitamos una idea para desarrollarlo, entonces buscamos, la pensamos hasta que la construimos, ¿no? Entonces a veces, si bien ese es el caso, también a veces simplemente no es la convocatoria de estímulos, sino es una necesidad personal por crear. Por eso les pongo ahí que urge la poiesis, ¿ok? Entonces una vez que llega la idea, tenemos la idea, qué se hace después? Bueno, una vez que crees que tienes esa idea o ese concepto, necesitas, entre otras cosas, ahora les aclaro una cosa, esto es una aproximación que hago yo a mi proceso creativo y a lo que he visto en otros, como lo van a ver a continuación, obviamente de una manera simplificada, ¿ok? Simplificada en tanto podamos desarrollar un proyecto fotográfico. Entonces, ¿qué pienso que es una de las cosas a tener en cuenta? Pensar en cuál va a ser la audiencia, a quién quiero dirigir yo esa idea que tengo. En base a eso, en base al propósito que va a cumplir o a desempeñar mi idea y a quién voy a acercar eh, mi idea, en base a eso yo le doy rumbo a mi idea. Por ejemplo, si tu interés es vender, tu audiencia son los posibles compradores y tienes que apelar a lo que a ellos les mueva. Apelar a sus emociones, a apelar a sus impulsos, a apelar a, a sus tendencias, en fin. Por otra parte, si tú te quieres acercar a un jurado, pues para ellos es otra idea. O si te quieres acercar al público general, para ellos desarrollas la idea de otra manera. Si es un proyecto personal, pues tú eres tu audiencia. ¿Ok? Entonces, eso es algo que toca tener muy claro a la hora de encaminar la idea. Y es una cosa que es decisiva en el momento de, de dar los pasos dentro del proceso creativo. Y para dar los pasos dentro del proceso creativo, otra cosa que es decisiva es plantearse una ruta, plantearse un mapa. Bien pueda ser un mapa de conceptos y que de ese mapa de conceptos se desprende el paso a paso, por decirlo así. Aunque siempre hay un componente de incertidumbre en ese paso a paso.
Entonces este mapa de conceptos es lo que viene a continuación, que es el brainstorming, es como la lluvia de ideas de tormenta. Es por lo menos el proceso que he encontrado en algunos creadores y es el proceso que incluso yo mismo sigo y es el proceso que les comparto a ustedes. De eso también vamos a hablar. Si ustedes tienen otros procesos u otras alternativas, sería interesante que los dejen en los comentarios de este video. Entonces, veamos el brainstorming. Listo. Nos llegó la idea, nos llegó el tema. Eh, en el campo de la fotografía, como pasa en la pintura, como pasa en la escultura, el tema que elijamos puede no ser nuevo, pero es que ¿qué tema es nuevo? Son pocos. La pandemia actual, porque ni siquiera las pandemias son algo nuevo. La pandemia actual pues es un tema nuevo, eh, pero, pero los temas por lo general no son temas nuevos. Los temas por lo general son temas que residen en el fondo de la misma condición humana. O sea, son temas que han estado ahí desde hace miles de años. Y la idea es poder reinventarlos o por lo menos crear un contenido auténtico abordándolo bien sea de una manera diferente o presentando nuevas relaciones. ¿Ok? Entonces, si bien los temas no son nuevos, por lo que nos tenemos que inclinar sin ser pretenciosos y sin tampoco caer en tonterías, es por utilizar una perspectiva diferente. Cuando les digo pretenciosos o caer en tonterías es abordar los temas de manera rebuscada, porque eso no, eso se nota, eso es evidente cuando se hace y eso de alguna manera degrada el trabajo también. Entonces no es ser rebuscado para nada, es intentar lograr una perspectiva diferente, interesante, propositiva, inteligente como lo, hasta donde crean que es inteligente. Entonces, ¿cómo hace uno para eso? ¿Cómo hace uno para hallar nuevas relaciones, para hallar nuevas conexiones, para saber que está proponiendo algo diferente? Bueno, aquí les pongo Instagram, les pongo Pinterest, les pongo Flickr. Lo que les quiero decir es que lean mucho, que miren obras, que caminen, que conozcan, que se inspiren, ¿ok? Que se alimenten, que se llenen de referencias. Estamos hablando de fotografía y para traerlo al contexto de nuestros días les pongo en Instagram, pero eh, va lo mismo a visitar un museo, va lo mismo a conocer sobre la historia del arte, va lo mismo a encontrar referentes en un género en particular. Esto es crucial para cualquier actividad que desempeñemos, yo creo, que es llenarnos de referentes en esa actividad eh, para saber cómo lo hacen los otros y en ese proceso de saber cómo lo hacen los otros, alimentarnos nosotros mismos y llenarnos de conocimiento. Entonces veamos el brainstorming. Okay, aquí les hice como un pequeño mapita conceptual que es la deconstrucción que yo hice de una, de una obra de otro artista. Tal vez me equivoco, pero es mi deconstrucción. Entonces, eh, y quiero también que opinen sobre eso en los comentarios. Digamos que aparece un tema que es la memoria. La memoria y qué cosa dentro de la memoria. Listo, la memoria es algo muy amplio. Podríamos hablar de la memoria en el sentido de la memoria como preservadora o sostén de la misma evolución, por ejemplo, o podríamos hablar de la relación de la memoria y el amor, yo qué sé, cualquier cosa. En este caso, se habla de una característica de la memoria, o es lo que quiere estudiar el artista o el autor. Se habla de la fragilidad de la memoria, y esa es la primera flecha a la que vamos ahí. A la fragilidad la señala con una flecha roja
unos elementos que parecen de la nada, pero que están relacionados con lo frágil en cuanto a lo material, ¿no? El vidrio, por ejemplo, es algo frágil. El papel es frágil. Una tapa de un yogur es algo frágil. ¿Acaso son elementos que se pueden plantear como símbolos de fragilidad? ¿Acaso son elementos que pueden entrar para representar fragilidad dentro de mi obra? Mírenlo así, puede ser una cosa interesante. Ahora, esa fragilidad de la memoria es una fragilidad que ahí la señalamos con otra flecha azul, que es propia de, de someter a la memoria al paso del tiempo. Entonces, se va haciendo más frágil conforme el tiempo eh, va pasando. ¿Y qué significa que la memoria sea frágil? Bueno, significa eh, que desaparecen partes de ella, significa que se accidentan o cambian partes de ella, ¿ok? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un proceso, porque ya inmiscuimos al tiempo. Entonces, esta obra que vamos a mostrar es una obra que lo expone claramente siendo de carácter procesual, siendo casi como un performance con instalación. Eh, la memoria se, se rompe también o se hace frágil ante el mal uso. Y además de todo esto aparece una palabrita aislada y es que este tema lo aborda el autor de manera autobiográfica. Entonces vamos de qué obra estamos hablando en particular. Veamos primero pues, un enunciado del Banco de la República, me permito leerles lo que dice. Dice, en esta instalación efímera la fragilidad de la memoria se revela en un piso construido con polvo de diferentes colores, que recuerda las baldosas de cemento de su casa de infancia en Girardot. Así como esa casa desapareció de la vida de su familia al desplazarse ésta del campo a la ciudad, el piso desaparecerá al final de la exposición debido a la fragilidad de sus materiales. Esta instalación puede ser reconstruida cada vez que se presenta de nuevo al público, como si se reviviera un recuerdo o una huella efímera del pasado. La obra de la que aquí se está hablando es una obra titulada Grano de Miguel Ángel Rojas, que es un artista colombiano. Vamos a verla a continuación. Ese es el piso del que hablan acá. Ese, un piso construido con polvo de diferentes colores. Es esto, no son baldosas. No son baldosas y aquí entonces al saber que no son baldosas podemos hablar de otro tema y es también del uso de la fotografía. Cómo la fotografía, tal cual lo hemos hablado constantemente, eh, al atribuírsele tanta verdad y al estar relacionada por los hombres, por nosotros, al crear una conexión eh, con ese atributo de realidad, nos puede mentir dejándonos totalmente mal. ¿Ok? En este caso, si vemos la fotografía, pues caeríamos en el juego de decir que son unas baldosas. En realidad está hecho con polvo de colores, con granos. eh, y el patrón, ahora aquí viene lo autobiográfico, el patrón de esas baldosas es el mismo patrón de una casa donde vivía en su niñez el artista. ¿Ok? Ese es exactamente el mismo patrón. Todo esto obviamente es una referencia a su infancia, a su memoria, a su desplazamiento, a sus raíces, a el conflicto, o sea, cuál sea la razón por la que se da el desplazamiento. Esa es la referencia, ¿ok? Pero a la vez todo eso entra a jugar con la memoria a través de un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que dentro de esta sala, de esta instalación, se suelta una gallina o un par de gallinas. Y se sueltan y se dejan ahí. Y claro, conforme va pasando el tiempo, las gallinas van pisando eh, todo el lugar, esparciendo el polvo y mezclándolo y desfigurándolo, desapareciéndolo, comiéndoselo. eh, y entonces son ella acaso una representación del tiempo ese del que hablábamos, eh, de las vivencias que van sobreponiéndose una sobre otra hasta,
hasta dejar totalmente abajo o sea, unas memorias van borrando otras, unas memorias van cambiando otras, el tiempo va borrando las cosas. Y esta es lo que sucede con esa gallina que sueltan ahí y que hace un desastre con el piso. ¿Ok? Entonces ahí digamos que deconstruimos de alguna manera esta obra que si la encontramos, eh, llegamos al museo y encontramos esta instalación y vemos que sueltan ahí la gallina, tú dices, ay, ¿esto de qué va? Bueno, hicimos ese proceso de esto de qué va, pero con una conjetura de base y es que ese fue el proceso que seguramente siguió eh, o la línea de pensamiento que tal vez, no seguramente, que tal vez siguió el artista. Entonces ahora, en este caso, quiero examinar otro caso y es un caso mío. Yo pensé, ustedes saben, tengo interés en el retrato. Entonces, claro, el retrato tiene muchas vertientes y el retrato está relacionado, como ustedes bien saben, con muchas cosas, sobre todo los estudiantes del segundo nivel de fotografía, con la lectura de Roland Barthes, con con las presentaciones sobre el retrato, lo saben. El retrato pues tiene como muchas vertientes o muchas relaciones. Lo podemos relacionar con la memoria, lo podemos relacionar con la identidad, lo podemos relacionar con el lenguaje, lo podemos relacionar con la muerte, sobre todo con la muerte tiene una relación muy muy fuerte. Entonces en este caso yo quise hablar de la identidad, el retrato como eh, componente, como convención, que es el retrato fotográfico como una convención de la identidad. O sea, el retrato pues está ligado con la identidad del individuo, pero también quise hablar de la memoria. Para esto de la memoria y también de la identidad, por ejemplo, los elementos que encuentro son un carnet, por ejemplo. Un carnet que es una prueba de tu identidad, es un documento de identificación, ¿cierto? Y en el carnet por lo general aparece la fotografía, aparece en la cédula, aparece en el carnet de ustedes de la universidad. Y, y puede ser también un cuadro, y puede ser también una pintura, lo que relacionemos con la memoria, ¿cierto? Eh, y con la identidad también podríamos relacionar otras cosas, aparte, aparte del retrato, que también podrían entrar en juego en mi obra. Entonces, en esa relación que tiene el retrato con la memoria, el retrato aparece como un auxiliar de la memoria, algo así como una prótesis de la memoria, una prótesis que es capaz de evocar, de traer a la escena a ese retratado y de evocar sentimientos y emociones en el espectador. Y le quise dar un componente autobiográfico también, al igual que Miguel Ángel Rojas, y ahí aparece la palabra aparte. Entonces, así las cosas les presento lo que yo hice. Es una cosa personal, entonces estaba dirigido a nadie en particular, pero ahora lo terminé subiendo a esta presentación. Y se trata de un retrato de mi abuelo. En la parte más baja aparece el retrato de mi abuelo. En la imagen de la mitad aparece su cédula de ciudadanía y como un componente bastante dramático de, de su vida, que también hace saber que ya no está, que, que bueno, que representa lo que representa, que es el corazón, aparece un marcapasos con desfibrilador que tenía instalado en el corazón y que me entregaron cuando falleció. Entonces, esta fue la obra que hice y esto, eh, sin duda, es una referencia a el ser amado con el corazón, es una referencia a, a su identidad, a cómo el retrato le hace vivir, así como el marcapasos le hacía vivir, el retrato le permite seguir viviendo aún después de muerto, que esa es otra de las relaciones que hay con el retrato, ¿no? Es con ese anhelo de perdurar y de ganarle la batalla al tiempo. Entonces,
Bueno, esos son como unos brainstorming así desarmaditos, como unos mapitas conceptuales. Ahora quisiera que habláramos de otra cosa y es, a la hora de hacer proyectos fotográficos, es muy interesante, eh, bueno, también es importante, yo creo que en otras disciplinas, pero yo creo que es importante que nosotros, a través de nuestro estilo, mostremos una identidad. No significa que ustedes tienen que estar atados a un solo estilo, pero sí es interesante y creo que eso ha pasado con casi que los artistas que pasan a la historia, es que eres capaz de reconocer lo que es de ellos sin que te digan que es de ellos. Eh, esto no es una invitación a que no exploren diferentes estilos, pero es una conclusión que se puede ver de lo que es resaltado siempre en la historia del arte. Entonces, en los proyectos fotográficos rescato aquí a una joven colombiana que, que ha encontrado un tema que le funciona bien a ella, se ha quedado con ese tema y se ha vuelto la embajadora de ese tema con un estilo que te permite reconocerla sin que diga su nombre. Se trata de Paola Rojas. ¿Ok? Entonces, si ustedes encuentran un tema y encuentran unas ideas que les funcionan, conviértanse en embajadores de eso. Ahora, también puede ser que no fue un tema lo que encontraron, sino un estilo. Conviértanse en, más que embajadores, en los dueños o en los pilares o en los precursores o en los top de ese estilo. Es como una recomendación. Vamos aquí. Ustedes ven esto y saben, y ya ven que hay una tendencia, aun cuando en estas fotografías predominen el colorido, em, la aparición de papel, por ejemplo, y en cambio en esta sea una imagen más desaturada, saben que hay una conexión ahí. Saben que hay una conexión. Se permite saber que es ella. Eso es interesante. Eso es interesante y es una recomendación. Y obviamente todo esto también lo van descubriendo cuando hagan lo que les hablaba al principio de alimentarse de referentes. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que nuestros proyectos, ya pasando de la idea a la factura, la imagen fotográfica tenemos que pensarla, tenemos que componerla. Entonces, si bien cuando hacen el brainstorming o hacen los mapas esos conceptuales, capturan la idea sobre el papel, yo les digo sobre el papel, pero puede ser sobre lo que ustedes quieran. Y si lo pueden hacer en la mente, pues háganlo en la mente y ya está. Además de eso, hay que hacer un inventario de lo que necesitamos para nuestra imagen. Ya estoy hablándole de un proceso más, ya de la mano de obra. ¿Qué necesito para hacer lo que yo quiero? ¿Qué condiciones necesito? ¿Qué condiciones de luz necesito? ¿Qué materiales necesito? ¿A qué personas necesito? Si es que necesito personas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la estructura de mi imagen? ¿Cuál va a ser la estructura de mi imagen o cuáles van a ser los elementos que le van a dar esa estructura? ¿Va a ser la luz? ¿Van a ser las líneas? ¿Cuáles van a ser? Es decir, en pocas palabras, hay que planear nuestra imagen. Y planear nuestra imagen significa revisar tantas cosas como revisar cuál va a ser la paleta de colores que yo voy a tener, cuál va a ser la iluminación, cuál va a ser el tamaño en el que yo quiero presentar mi imagen. ¿Ok? Esto, como les decía al principio, es una hoja de ruta. No vamos a cumplirlo a cabalidad seguramente, pero es un alivio no tener que improvisar. Y es bueno que en ese proceso tengamos referente. Miren cómo esto no es algo como ustedes saben, no es algo solamente de la fotografía. Miremos estas obras de Edward Hopper, por ejemplo. A Hopper, el pintor americano, se le conoce bastante por la presencia de la luz, fuerte como un elemento fuerte de la composición, por la temática, la soledad, el ensimismamiento de sus personajes. eh, eso es Hopper, ¿cierto? Y entonces aquí vemos como la obra de Gregory Crewdson, Hopper se devuelve un referente y nos presenta en fotografía una visión muy cinematográfica de lo que hace Hopper. A propósito de Edward Hopper, hay un curso gratis
se llama Fundación Thyssen, creo que es Fundación, pero es Thyssen de España. Si lo buscan en Google enseguida lo encuentran, y es sobre Edward Hopper y el cine. Eh, se los comparto en un link de todas maneras en la descripción del video. Entonces, bueno, aquí vemos Gregory Crewdson cómo se alimenta de eso. Gregory Crewdson es un tipo que planea mucho sus imágenes, por eso lo traigo como ejemplo. Crewdson se alimenta de Hopper, ¿cierto? Hopper, como les decía, que no es un proceso únicamente de la pintura. Hopper es un tipo a quien se le conoce también por planear mucho sus imágenes. ¿Qué pinturas iba a utilizar? Pues, qué pigmentos quería utilizar, de qué número, qué marca, el lienzo, qué marca iba a ser, de qué tamaño iba a ser, cómo iba a estar la luz repartida, a quién le iba a dar la obra. Eh, todo eso es Hopper en cuanto a planeación. Más adelante creo que tengo una imagen de esto precisamente. Vemos la obra de Gregory Crewdson. Obviamente la referencia a Hopper es clarísima. Las luces que marcan verticales o líneas supremamente rectas, los personajes absortos en ellos, personas que aunque estén acompañadas están solas, las luces cálidas, incluso en entornos que no son cálidos. Las ventanas, ¿cierto? Bueno, aquí vemos en Gregory Crewdson, por ejemplo, la paleta de colores. Y miremos que en estas personas de las que se conoce planean mucho las imágenes, la paleta de colores es una paleta de colores muy coherente. Esto es algo muy estudiado también en cine. Si tienen la oportunidad, busquen paletas de colores cine en YouTube y van a encontrar unos ejemplos chéveres de películas que todos conocemos. Más de la paleta de colores. Entonces, siguiendo en el tema de la manufactura, ¿qué necesito? ¿Cómo lo voy a presentar? Miren este ejemplo de, de estas fotografías. Cómo para crear los escenarios se requirió un montón de trabajo y tiempo. Eh, y lo que les decía de Hopper, miren por ejemplo acá en una de sus apuntes, en una nota de apuntes, cómo hacía un pequeño boceto de lo que iba a ser, cómo está la luz. Miren las diagonales esas que están sin la trama, que es por donde iba a entrar la luz, o los espacios que más luz tenían. Esta obra se llama Sunlight, o sea, luz del sol en una cafetería. Pone ahí las medidas, 40 por 60 pulgadas. Pone dónde la va a hacer, en qué fecha. Si se dan cuenta, ponen ahí eh, la, las, el óleo, la marca del óleo que va, que va a utilizar, cuál es el número de los colores. Todo lo tiene, lo tiene ahí escrito. Es el ejemplo de planeación. En este caso, ya llevándolo a algo más contemporáneo, la planeación es un esquema, más que un esquema, es un render hecho a computadora, como lo ven en el cuadrante que está, en el primer cuadrante, si consideramos que esto es un plano cartesiano. Eh, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante ya se pasa a la elaboración de los escenarios. En el tercer cuadrante ya está todo prácticamente listo, con ciertas luces que van desde afuera, y al final obtenemos el resultado de la foto. Son fotografías de Nicky Hamilton, quien también se acerca mucho a Hopper, encuentra como gran inspiración en la obra de Hopper. Vemos esta obra aquí, esta foto aquí. Lo mismo sucede en esta otra escena. Y vemos cómo hay todo un proceso. Entonces, para llegar a la fotografía. Yo no les estoy diciendo que ustedes tengan que hacer algo elaborado, que tengan que crear un escenario, no, para nada.
Lo que quiero mostrarles con esto es que eh, en este caso la fotografía se hace, ¿no? Como hay un juego de palabras con tomar una fotografía o hacer una fotografía, vemos como hay un proceso previo a la propia captura para, para lograr la fotografía. Entonces la invitación es a que empecemos a pensar en esta cuarentena cuál es nuestro proceso creativo. Si acaso esto que les presento aquí eh, lo pueden acoger para ustedes y amoldarlo también, sería supremamente interesante y a que nos pongamos manos a la obra. Eh, Así las cosas, eh, yo les voy a ir dando las indicaciones para que luego sean ustedes quienes me presenten sus ideas y me presenten sus imágenes. Ya les voy a ir dando las indicaciones en el proyecto E. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar el video eh, completo y nos estamos encontrando en Proyecto E. Saludos a todos.